Bueno, os voy a comentar un poco así por encima en qué consiste este tema que estamos actualmente viendo, que es el de las hojas de cálculo con el programa Cal, ¿vale? En los apuntes ahí tenéis un poquitín más aquí lo que tenéis en los apuntes, pues como siempre tenéis un poco, habla de las hojas de cálculo, como son o cuál es su función y el entorno de trabajo que tienen estos elementos. Os cuenta ahí pues eso, qué es lo que suele hacer Cal, cuál es la función y otras funciones que tiene, y por ejemplo aquí os habla de las diferentes partes y entornos de trabajo que tiene las hojas de cálculo. Bueno, ahí tenéis algunos ejercicios de cómo se utiliza o se identifican los diferentes elementos de Cal. Cal tiene una cosa diferente, que son en la zona de trabajo las celdas, ¿no? Trabaja a través de celdas y eso hace muy fácil el trabajo con elementos numéricos y de texto para, yo sé, pues, hacer cálculos muy complejos o muy tediosos, ¿no? Y es una forma muy cómoda, por ejemplo, pues, de llevar pues un registro de unas notas de clase o facturas, o cómo cambiar pues una clasificación de fútbol. Hay un montón de cosas que puede hacer Cal que nos sirven para simplificar muchos trabajos que nos pueden costar mucho tiempo realizarlos, incluso hasta de presentarlos, ¿no? Ahí tenéis también, pues eso, como siempre, cómo se crea algún documento de Cal. Eso lo tienen toda la suite ofimática de OpenOffice, cómo se abre, cómo se guarda. Bueno, eso son cosas ya más que ya conocemos. Y luego, pues, cómo se editan los datos. Esto es un poquito más diferente que en Impress y Write, pero bueno, en fin, ahí tiene cosas comunes, ¿no? En principio, hay que tener claro que Cal muestra datos, y a veces muestra datos a través de fórmulas, ¿vale? Entonces, hay celdas que pueden contener fórmulas que muestran un dato en función de datos que se han metido en otras celdas. Es un poquito la forma de explicarlo, ¿no? Ahí os lo comenta, echéis una lectura sobre ello. Luego, otras funciones que tiene copiar y pegar son muy parecidas a todas las suites ofimáticas. Lo único así de diferente que a veces tiene Cal a la hora de pegar, suele tener, o copiar y pegar, tiene formatos especiales, porque claro, aquí si las celdas tienen datos o tienen fórmulas, pues o formato, pues hay que saber si queremos pegar el dato, la fórmula, el formato o todo a la vez, ¿no? Pues eso hay que saber un poquito trabajar con el pegado, que es un poquito diferente que en otros elementos de la suite. Otra cosa es también seleccionar. A veces se trabaja con una celda y a veces, para trabajar más rápido, se pueden seleccionar muchas celdas para hacer cosas sobre ellas, y se pueden hacer si son consecutivas, si son una tabla entera, o si son celdas aleatorias. Se puede trabajar sobre ellas a la vez si las tienes seleccionadas, y ahí os comenta cómo se hace, ¿no? Otra forma es el rellenado. El rellenado es una función bastante interesante para hacer muchas cosas, que realmente es una función que hace series, o sea, rellena en función de unos algoritmos que él tiene, que podéis modificar, crear, o ya los tienen hechos. Por ejemplo, si tú hacéis una serie numérica de 1, 2, 3, 4, 5, no tenéis que escribir todos esos números, sino con haber escrito 1, 2, seleccionáis las dos celdas, arrastráis de la opción de rellenar, y él automáticamente, porque ya tiene una serie generada y creada de números consecutivos, creará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el número la celda que queráis. Lo mismo pasa con, pues si a veces son números impares, si tienes el 1 y el 3, los seleccionas, te va a generar todos los impares. Si coges fechas, te las va a hacer consecutivas. Si coges los días de la semana, el lunes y martes, pues él ya va a poner miércoles, jueves y viernes, sin tener que escribirlo tú, ¿no? A través de lo que se llama editar, rellenar series, o de una función un triangulito que aparece en una casilla, que puedes arrastrar las series que tengas seleccionadas. Ahí tenéis alguna función, cómo hacerlo. Os recomiendo que lo leáis. Cómo se insertan y eliminan celdas, son cuestiones para trabajar y ser más cómodo la presentación. Cómo modificar el tamaño, esto es para presentar, para poder ver todo el contenido o parte del contenido, para ver todo el documento. Pues también es interesante que manejéis cómo se hacen las celdas o cómo se modifican las celdas. Y luego, formato de las hojas de cálculo. Esto es otro apartado importante, que es cómo se dan
al hacer podemos dar formato a tres niveles: a celda, a tabla o a columna o a fila, en función un poco de lo que nosotros queramos, ¿no? El formato indica qué es lo que va a tener o qué es lo que va a mostrar. A veces va a tener una fórmula, pero tú quieres que el dato que sale lo muestre pues como si fuera una moneda. Pues entonces tendrás que aplicarle un formato a esa celda, o que yo que sé, que queréis que esa celda va a ser siempre un carácter decimal con un número concreto de decimales. Pues también tenéis que aplicarle un formato. Ahí tenéis cómo se hace, dónde se aplica el formato a las celdas y cómo funciona. Ahí tenéis tenéis en este tema bastantes debes conocer, que son interesantes que los veáis, que son pues como que son dirigidos, son como un pequeño GIF. Os recomiendo que los veáis detenidamente y los practiquéis según lo veáis, para que entendáis la fuerza que tiene o cómo hace lo de aplicar por ejemplo lo de los formatos o otros aspectos que hay aquí en la teoría. Otro aspecto es formato de filas, columnas y de hojas. Son las celdas, es uno muy importante, pero también se pueden dar formato a una celda concreta, una columna concreta o a una hoja. Una hoja es como si tuviéramos un libro. Realmente las hojas de cálculo se fundamentan como si fueran un libro. El libro entero es la hoja de cálculo. Cada hoja es donde podemos hacer una serie de funciones y hay tantas hojas como nosotros queramos. Y luego dentro de esas hojas tenemos las tablas en las cuales están las celdas, ¿vale? Todas las hojas pueden estar conectadas entre sí a través de las celdas o a través de referencias. Tiene una potencia bastante interesante y es uno de los programas más útiles muchas veces de casi todas las suites ofimáticas. Cosas más concretas, así por ejemplo hay funciones de formatos, que por ejemplo el formato condicional es que son opciones en las cuales aplicando según una serie de condiciones que estableces, pues la celda se comporta de una manera o de otra, aplicando formato o aplicando valores o diferentes opciones. Aquí tenéis cómo se hacen los formatos condicionales, que son interesantes. El manejo de datos dentro de las hojas de cálculo, pues hay bastantes, claro, todos son datos de lo que vamos a trabajar. Entonces a veces también podemos condicionar qué tipo de contenido hay en una celda. A veces podemos decir que restringir lo que va a tener en una celda, o si se puede utilizar o si no se puede utilizar, ¿no? Ahí tenéis cómo funciona la validación. Tenéis otro guía también para aprender sobre ello. Otros aspectos son la ordenación de los datos. Permite ordenar los datos ya sea en columnas, en filas, en una tabla concreta a través de los formatos de botón del menú, o más concretamente y más potente, el dato ordenar. Esta función ordena tablas, ordena un montón de datos en función de diferentes condiciones, incluso hasta 3 niveles de condiciones, me parece. Tenéis aquí otro GIF también explicando cómo hacer ordenaciones. Otros son los filtros. Nos permite también hacer filtrados en función de datos, para, por ejemplo, imaginar que queréis saber, tenéis una tabla con un montón de datos y queréis saber una columna de gente de Madrid, de Barcelona, de no sé dónde, de diferentes sitios. Solo queréis saber los datos de la gente de Madrid. Pues se podría filtrar a través de filtros que solo os aparezcan los datos de la gente de esos sitios, que tú pongas como condición del filtro. O a veces solo con datos automáticos. También tiene otra opción de seleccionar por diferentes tablas y diferentes condiciones, y lo ordena pues a veces alfabéticamente, a veces metes tú un criterio de formato y también lo busca. Bueno, ahí tenéis, lo leéis y veis el documento que aparece en PDF, que está bastante bien para cómo hacer la ordenación de los filtros, ¿vale? El filtro automático, que por ejemplo es el más útil. Sus totales y esquemas son otras opciones que tiene, que también en función de ordenar. A mí yo las utilizo menos, pero la gente que utiliza mucho las hojas de cálculo las domina bastante,
porque cuando hay mucha información a veces es difícil verla, entonces con los totales y con los esquemas consigues como juntarla, como que se te quede oculta aunque está por detrás. Es una opción también interesante. Recomiendo que la miréis por encima porque no es de las más potentes, pero que sí viene bien cuando trabajáis con una gran cantidad de datos, ¿vale? Tenéis aquí también un ejemplo de resuelto de cómo se hace un esquema. Y luego lo fundamental de Cal, que de las funciones de hojas de cálculo, son las funciones. Las funciones son fórmulas matemáticas principalmente, o condicionales, o fórmulas que hacen acciones en función de una sintaxis, ¿no? Pues tenemos un nombre de función y diferentes argumentos que, colocados a través de un sitio igual y diferentes indicaciones, pues consiguen hacer un resultado. Ahí tenéis un vídeo explicando cómo se insertan y cómo se crea una función dentro de una hoja de cal. A veces hay funciones que puedes hacer tú, a veces hay funciones que puedes coger de una librería que ya están hechas. Luego otra cosa son las referencias. Esto es interesante también porque en función de las referencias puedes utilizar el relleno que hemos explicado antes, ¿no? Entonces, a veces si tú quieres que el relleno te arrastre una serie de fórmulas y que no tengas que escribirlas 20 veces, sino que con que la escribas en la primera fila, la puedes arrastrar a la siguiente si es igual el tipo de fórmula. Eso serían referencias relativas. Hay otras que son absolutas, en las cuales tú no tienen que ser consecutivas las filas, sino que puedes hacer una referencia en función de celdas que no están consecutivas, ¿vale? Esto es interesante y es muy importante que lo veáis. Las referencias absolutas y cómo se definen cuándo es una referencia absoluta o cuándo es relativa, y qué es cada una de esas dos cosas. Ahí tenéis esas indicaciones. En las funciones también nos indica qué tipo de funciones hay. Están estructuradas las que están ya en mi biblioteca que tiene Cal, están estructuradas en estos campos. Y bueno, aquí tenéis información sobre qué tipos de ellas y un pequeño resumen de las más utilizadas y cómo se utilizan, ¿vale? Y un ejemplo de cómo utilizar las funciones, del manejo de las funciones. Es interesante que lo hagáis para poder en Cal, cuantos más ejercicios hagáis o veáis hacer o tengáis de referencia, mucho mejor, porque es un programa más complicado y que la gente no está tan acostumbrada a utilizar. Otra cosa que tiene importante Cal es la realización de gráficos. Con los datos se pueden realizar gráficos para mostrar mejor la información. Pues tiene una infinidad de formas de representar los datos, que son a través de gráficos y diferentes tipos de gráficos. Ahí os dice cómo se insertan, qué tipos de gráficos es y cómo se generan. Y bueno, esto lo tenéis aquí bastante bien, y cómo se pueden modificar esos gráficos ya una vez creados y cómo trabajar con los gráficos. A veces es un poco latoso lo de los gráficos, porque no siempre consigues que quede como tú crees, porque te has dejado alguna configuración, es un poco quisquilloso. Entonces, echarle una ojeada bien y practicar con algún dato para que, pues eso, sepáis poner bien las leyendas, los menús de la discriminación de datos, que se puedan ver los valores de los datos. Estas son cosas que tienen de configuración que si cogéis los wizards, los tutoriales que tienen a veces incorporado, que de la siguiente no te das cuenta y no genera todo lo que tú quieres que se vea de formato. Y por último, como todos los elementos, una forma de impresión y exportar las hojas de cálculo, que en principio las hojas de cálculo, pues imprimir una hoja de cálculo tiene diferentes opciones, que bueno, no es muy interesante a nivel de, pues eso, depende un poco de la impresora y depende un poco de lo que quieras mostrar. Bueno, pues a través de la vista preliminar es la forma más sencilla, porque al ser celdas y extenderse mucho, pues a veces se salen de los papeles, de la zona de papel. Pues es interesante a veces saber manejar para imprimir alguna cosa para que te quede dentro de los marcos de un papel, y eso es bastante lioso a veces de configurar para que te entre dentro de un papel, porque las hojas en principio no tienen límite, son hojas
que puedes ir ampliando en función, y cuando la vas a imprimir te la imprime todo, pero te la imprime en trozos de folio. Eso no es a veces complicado manejar el tema de la impresión. Otro formato es la exportación también en otros formatos como PDF o en página web. Hay un formato que aquí no lo pone, pero muchos de los cosas de cálculo los suelen exportar también en formatos SVG, que son formatos para llevar a datos a programas que gestionan datos. Bueno, no lo pone aquí, pero bueno, ya lo veréis, o algún día igual ya lo veréis. Y luego las opciones avanzadas. En principio hay dos opciones avanzadas: el piloto de datos y las macros. Las macros ya hemos visto en otras herramientas cómo son. Aquí son muy útiles, pero yo no voy a entrarme mucho en ellas porque al final crear una macro no es más que te haga cosas automáticamente, ¿no? Y se hace de la misma manera que lo vimos en Write, ¿no? Y no me parece muy interesante, pero me parece mucho más interesante el piloto de datos. El piloto de datos es una herramienta en la cual te ordena un montón de información y te la condensa para darte respuestas. Es decir, por ejemplo, que tú tienes un montón de información de un colegio, ¿no? Y tú te haces una pregunta: ¿cuántos alumnos son de Torrelavega dentro de este colegio? Pues si tú tienes una hoja de cálculo con todos los datos de los alumnos del colegio, pues con el piloto de datos, aunque sea muy extensa o muy complicado de saber, la pregunta sea un poco Torrelavega es fácil, lo ordenas y miras solo de Torrelavega o un filtro, ¿no? Pero por ejemplo, que son de Torrelavega pero están en primero de bachillerato, pues ya te cuesta más encontrarlos, ¿no? Entonces con el piloto de datos puedes llegar a responder preguntas más complejas dentro de un filtrado, ¿no? Y esto es una función que en otros programas como Excel de Microsoft se llama tablas dinámicas, ¿vale? Entonces con tablas dinámicas utilizan muchas empresas para buscar información dentro de sus bases de datos o sus datos de empresa, para poder responder a cosas concretas, pues cuántas piezas se han generado en el último mes que han venido de la máquina no sé cuál. Pues al final, si tienes esa información metida en una hoja de cálculo de todo tu proceso de producción, pues puedes sacar ese dato a través de en Cal con piloto de datos y en Excel es con las tablas dinámicas. Esto es una cosa un poco más avanzada, ¿vale? Entonces lo vamos a ver porque me parece interesante y no es complicado de ver y veremos algún ejemplo seguramente. Y con esto acabamos lo que es un poco así por encima lo que tiene este tema, que es el más complejo a lo mejor dentro de las bases de las hojas de cálculo, de las suites ofimáticas. Igual es más complejo las hojas de cálculo, lo que pasa es que vamos a entrar en menos profundidad nosotros en este módulo. Bueno, muchas gracias y que no os cueste mucho.